Pregunta también al señor presidente del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante, señoría. Buenos días. Señor presidente, ¿le parece aceptable negar información al Parlamento y, de manera más reciente, acerca de la operación Copérnico en Cataluña, amparándose en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1986? Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Muchas gracias, señor Esteban. Es verdad, el acuerdo es del año 1986. En él se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. Sabe que la ley le atribuye al Gobierno esa competencia por afectar a la seguridad y a la defensa, algo que a mí, desde luego, me parece muy razonable. Y lo que hemos hecho nosotros es aplicar una normativa que está ahí y que la han aplicado todos los Gobiernos desde 1986. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Esteban. Bueno, señor presidente, admitiendo que este acuerdo de hace más de 31 años de un Gobierno del señor González hubiera sido legal, aun admitiéndolo, el texto está trufado absolutamente de términos, de referencias militares, cosa que nada tiene que ver a las cuestiones que recientemente se le han preguntado. No podría tampoco ampararse en él porque se pide información por parte del Parlamento para asuntos que nada tienen que ver con los planes de seguridad de organismos e instituciones, mucho más allá. Y la única referencia a la que ustedes pueden agarrarse es a esa. Y, en tercer lugar, porque usted sabe que la propia ley, la Ley de Secretos, dice en su artículo 10.2 que la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas. Ustedes no pueden negar de plano la posibilidad al Parlamento, que es lo que hacen en su escrito de contestación. Y se trata de un acuerdo de 1986 que tiene un carácter genérico para un sinfín de materias, señor presidente, cuando debería clasificarse documento a documento, porque ese es también incluso el espíritu de la ley, lo que se clasifica como reservado o secreto. Es un acuerdo absolutamente abusivo, hecho en una época de gran actividad terrorista, pero es un decreto absolutamente abusivo y, de facto, modifica la ley sin la aquiescencia del Parlamento. Y está basado, además, en una ley que, como bien sabe, señor presidente, es de 1968. Es una ley de la dictadura de la época franquista. Y este Congreso de los Diputados, a instancias de mi grupo parlamentario, ya hace un año tomó en consideración una reforma de esa ley. Hay una voluntad por parte del Parlamento de reformarla. El grupo que le apoya, el Grupo del Partido Popular, ha presentado 28 ampliaciones de plazo y la semana que viene se va a cumplir un año desde que se tomó en consideración. Señor presidente, no es de recibo, así que le pido, derogue este acuerdo de Gobierno, en primer lugar, cuanto antes, y segundo, dejen ustedes que se debata y apruebe una nueva ley de secretos oficiales. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Como usted sabe, y se deduce de sus propias palabras, no es la primera vez que se produce una solicitud de información de estas características y la respuesta de todos los Gobiernos desde esa fecha, en 1986, es la misma. Y la razón, en mi opinión, está muy justificada, que es la difusión de la información relativa a los planes de seguridad puede poner en riesgo la eficacia de los mismos y, con ella, las instituciones y personas objeto de protección. Por tanto, si la información que se solicite es reservada, lo razonable es que no se proporcione con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales y también con el arreglo al acuerdo de 1986. Y creo que a estos efectos es irrelevante que el acuerdo sea de 1986 o que sea del año 1995 o de hace un año. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de información sensible cuya difusión puede dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado. Por tanto, no se trata solo de que haya un motivo legal o que haya un argumento, como pueda ser el acuerdo del Consejo de Ministros basado en la Ley de Secretos Oficiales. Es que publicar determinados planes o acciones puede suponer un riesgo para la seguridad, para la acción y, por lo tanto, para las personas. A partir de ahí, si ustedes quieren modificar esta ley, si ustedes quieren que haya una reglamentación más precisa, más clara y entendible, yo, desde luego, estoy dispuesto a hablar, pero conviene que en este tema lo hagamos con sensatez y con sentido común, porque, como usted muy bien sabe, no estamos hablando de cualquier cosa, sino de un tema importante que afecta a la defensa y a la seguridad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta de la diputada doña